Trabajo para la empresa ERRI Panamá. Nos dedicamos propiamente a sistemas de información geográfica, que se traduce en mapas, en aplicar la información geográfica, los mapas, a distintos entornos, a distintos enfoques. Y para el día de hoy vengo a mostrarles y a poder entonces compartirles algunos de los proyectos en que hemos trabajado, algunas cosas que se han hecho aquí en Panamá con respecto a la ciudad de Panamá. Y le denominé a esta presentación como Mapas de la ciudad de Panamá, ya que engloba un poco de todo esto. Y me gustaría empezar con un poco de lo que es la historia, que es muy importante. Los mapas han venido, digamos, desde una gran cantidad de años, desde los egipcios, los babilonios, que hacían mapas en piedra y todo esto. Y junto a la fundación de Panamá la Vieja, por los 1500, se establecieron los primeros mapas de la ciudad de Panamá. Y aquí vemos uno bastante viejito que se ve hasta incluso un poco medio borroso, en donde ya mostraba un poco el establecimiento de la ciudad como tal. Ya mostraba, por ejemplo, veíamos lo que le llamaban el Mar del Sur, en la parte de por acá abajo. Y está lo que conocemos como Panamá Viejo, que fue la verdadera primera ciudad de Panamá. Pero Panamá la Vieja, como vemos aquí, un mapa un poco más, ya más amplio, donde nos muestra la ciudad de Panamá y ciudad de Panamá la Vieja. Como quizás algunos sabramos, la ciudad fue incendiada y fue saqueada y fue destruida, parte por el ataque de los piratas. Y entonces esa ciudad quedó, digamos, en ruinas, en escombros, lo que conocemos hoy en día como Panamá la Vieja. Pero luego de esto, digamos que surgió una nueva alternativa o una nueva ciudad, y es lo que se funda y se establece ya para los años como 1600. Se funda ya lo que conocemos como el Casco Viejo o el Casco Antiguo, que es donde se formó esa nueva ciudad. Y como vemos aquí un mapa de lo que era el Casco Viejo, el Casco Antiguo, a los años 1600, un mapa bastante antiguo, vemos que casi no habían edificaciones y muchos ahora lo que conocen ya hay de todo un poco, hay una gran cantidad de bares, restaurantes, es el área como más activa, nocturna aquí en Panamá, y así empezó, como vemos aquí en este mapa. Y la ciudad fue creciendo, fue avanzando con los años, con el tiempo, y los mapas nos van permitiendo ver este avance, esta evolución. Este es un mapa donde ya la ciudad, como vemos, ya se va expandiendo. Ya no solamente es el Casco Viejo o el Casco Antiguo, sino que ya va para el área de Caledonia, el área que le llama el Marañón, la Exposición. Ya va creciendo entonces esta nueva ciudad. Esto es ya un mapa de 1915. Vemos que ya la ciudad va creciendo, va, digamos, ampliando, y lo vemos claramente a través de los mapas. Y hay un aspecto muy importante en la historia. Es un aspecto que, digamos, que alteró directamente y cambió directamente la distribución de la ciudad. Y fue lo que se conoció como la zona del Canal de Panamá. La zona del Canal de Panamá fue creada a partir de 1903, producto del Tratado Jaibuna-Varila, en donde parte de las concesiones que se le daban a los Estados Unidos de la construcción del canal era también parte de una zona que era 5 millas a cada lado de la línea por donde pasaría el Canal de Panamá. Eran alrededor de 10 millas por toda la línea del Canal de Panamá. Atravesaba Colón, Panamá, y atravesaba parte de la ciudad de Panamá. Esta zona del canal tenía su propia digamos, y su propio establecimiento político, su propia área, sus propias leyes, y todo era basado en Estados Unidos. Incluso las personas que nacían en la zona del Canal de Panamá eran consideradas personas estadounidenses, y por un gran tiempo, una gran cantidad de luchas, al final esa zona regresó a manos panameñas. Y aquí tenemos un mapa que nos muestra, vamos a hacerle un poco de zoom, por dónde pasaba esa área o esa zona del Canal de Panamá. Incluso nosotros, ahorita mismo, aquí está. Sí logran ver el biomuseo, ¿cierto? Les digo que nosotros
donde estamos ahorita mismo era parte de la zona del Canal de Panamá. Digamos que hace unos 30 o 50 años atrás, como panameños no podríamos estar en esta área porque era un área de acceso solamente para el manejo de Estados Unidos. Entonces, casualmente estamos en esa área de parte de lo que era la zona del Canal de Panamá. Y aquí hay algo curioso que me gustaría que lo vieran y es exactamente en esta área. La línea roja, a partir de la izquierda, era parte de la zona del Canal de Panamá y en la parte derecha era ya Ciudad de Panamá. Y vemos que como que toda la población, la parte urbana, se pegó a esa línea y de esa línea para la izquierda hay una gran cantidad de vegetación y para la derecha va toda la cantidad de población. Es algo bien curioso porque eso, vamos a hacerle un poco un acercamiento, esa división alteró, digamos, lo que fue la ciudad de Panamá, la orientó mucho al área este y eso fue haciendo de que la ciudad fuera creciendo y creciendo una gran cantidad para toda esta área, que es lo que consideramos el área este, que aparecieran áreas como Betania, Bellavista, todo lo que viene Juan Díaz, Caledonia y Pacora, todo eso fue influenciado ese crecimiento, digamos que bordeando lo que conocíamos como la zona del Canal de Panamá. Algo que transformó la distribución de la ciudad misma de Panamá. Fue hasta ya 1999 donde todo fue regresando, fue periódicamente como fue llegando, pero al final todo eso y ya estamos, gracias al Tratado Torrijos-Carter, tenemos libre acceso a toda esta área y en estos momentos también donde estamos a continuación. Entonces, al inicio les comenté del crecimiento urbano, cómo fue aconteciendo, y este es un mapa interactivo que nos va a mostrar cómo fue creciendo la ciudad. Este polígono rojo que vemos ahorita en pantalla es lo que existía en los 1600, lo que era Panamá la Vieja. Solamente existía esto. Luego para 1688, 1700, apareció la nueva ciudad constituida en el casco antiguo. Ya como les comenté, la ciudad se movió y fue creciendo. Para 1841 ya teníamos una expansión que era en la parte que vemos de color verde, que ya iba para el área del Chorrillo, iba avanzando, ya para 1841. Para 1915 ya teníamos una expansión un poco más. Todo lo que les mostré en el mapa antiguo, que ya era el área de Bellavista, el área de la exposición. Para 1941 la ciudad se iba expandiendo directamente para el área este. Ya aparecían poblados como por ejemplo el área de Betania, el área de Bellavista, iba apareciendo en esta nueva ciudad que iba creciendo, que un dato curioso que cuando se fundó Panamá la Vieja eran 100 habitantes. 100 habitantes eran los que estaban en Panamá la Vieja y hoy ya en la ciudad de Panamá hay cerca de 1 o 2 millones de personas, de habitantes. Entonces el crecimiento ha sido grandísimo. Ya para 1960 veamos de que la ciudad sigue expandiendo, pero se van formando nuevas agrupaciones en el área oeste para el área el área de la 24, también para el área norte, y también empiezan los primeros asentamientos en el área oeste, lo que conocemos como la nueva 10ª provincia. Ya para 1970 se siguen ampliando estos asentamientos, se sigue expandiendo la ciudad y así fue avanzando. En 1980 tenemos ya en color como anaranjado cómo va creciendo la ciudad y así fue siguiendo el patrón. 1990 ya aparece un color verde, la ciudad sigue creciendo con el mismo patrón. Para el año 2000 en color rosado ya va creciendo un poco más, 2010 y finalmente lo que se tiene planificado para el 2020. El patrón de crecimiento de la ciudad, digamos, empezó en esta área acá y fue creciendo bastante para el área norte y para el área este y para el área oeste. Creció en forma de T invertida, es como se le llama a ese patrón de cómo creció la ciudad a través del tiempo.
Y vemos algo curioso. ¿Recuerdan esta área de por aquí? ¿Qué era? Esta área por aquí era la zona del Canal de Panamá. Entonces, esa zona y el mismo canal dio una transformación grandísima en el crecimiento de la ciudad de Panamá. O sea, lo vemos a través del tiempo y como que la ciudad como que, bueno, por aquí no puedo, me voy por este lado y se fue creciendo. Es algo bastante increíble cómo este tipo de territorios modifican el comportamiento y modifican todo el crecimiento urbano de una ciudad como Panamá, que es ahorita mismo considerada una de las ciudades de mayor crecimiento a nivel latinoamericano. Para contarles un poquito más, hace el año pasado salió un top 15 de los 15 edificios más altos de Latinoamérica. Y de esos 15 edificios más altos, 12 estaban en la ciudad de Panamá. Empezando por el segundo más alto, que es el Trump. Está la Torre Trump, The Point, la Torre Bixa, Waters, también el Hard Rock estaba ahí, algunos edificios de Costa del Este, la Torre Rivage. O sea, 12 edificios de los top 15 estaban aquí en la ciudad de Panamá. Solamente el edificio Costanera, que está en Chile, que es el número 1, un edificio que está en Venezuela, en Caracas, que es el número 13, y un edificio que está en México, también en el DF, son esos otros 3 edificios en Latinoamérica que están en ese top 15. Todo lo demás está en Panamá, y esto nos habla de que la ciudad de Panamá es una ciudad de crecimiento bastante alto y bastante significativo dentro de la región. Entonces, todo este crecimiento urbano, este crecimiento de la población, nos lleva a algo muy importante, que es la planificación de cómo esa población entonces va a tener acceso a servicios públicos, a servicios de primera necesidad. Y aquí es donde la información geográfica nos da ese enfoque y nos permite visualizar de una forma diferente, como lo que acabamos de visualizar ahorita mismo, que vimos cómo creció la población. Asimismo, vamos surgiendo y vamos viendo las necesidades que necesita la ciudadanía. Y entre esas necesidades de primer orden está el tema del transporte. El tema del transporte es algo bien importante aquí en Panamá y es algo de unas necesidades que se tienen a continuación y que es muy de gran impacto. En este mapa que les muestro acá están todas las rutas de Metrobús, todas las rutas del transporte público que se tienen aquí en la ciudad de Panamá. Pero si logran ver en el mapa, hay áreas, como por ejemplo áreas internas, como esta área de por acá, esta área de acá, que no tienen acceso al servicio público, al transporte público de Metrobús. Entonces, ese es un problema que se puede visualizar, digamos, geográficamente. Si yo tengo las rutas, puedo saber cuáles son las áreas, por ejemplo, estos espacios que no tienen transporte público. Entonces, estas personas, ¿qué utilizan? ¿Cómo se movilizan? Entonces, ese es un problema que lo vemos geográficamente y que a través de la planificación basada en información geográfica nos permite entonces entender cómo se comportan estos factores y cómo afectan a la ciudadanía. Igual surgió una necesidad importante y fue el proyecto del Metro de Panamá. Fue el proyecto del Metro de Panamá. Un plan maestro que buscaba entonces poder conectar los sitios más importantes o las áreas más importantes del país. Aquí tenemos el mapa que nos muestra cuáles son esas principales rutas. En color rojo tengo la línea 1, que es la que va desde Albrook hasta San Isidro, en San Miguelito. Esa ruta, ya como todos ustedes saben, ha sido completada. Tenemos en color amarillo la línea 2, que es la ruta que va desde Albrook igualmente y que va hasta la 24 de diciembre. Esta ruta igualmente ya está en construcción ahorita mismo, creo que está en un 70%, creo que escuché en las últimas noticias, que ya está bastante avanzada. Y están entonces otras 2 líneas, que es la línea número 3, que es la línea que va para el oeste, lo que es Chorrera y todo esto de Arraiján, que está siendo proyectada y está en evaluación por el tema de que hay un aspecto importante, y es que esta línea debe cruzar por esta área aquí del Canal de Panamá. Entonces esto ya nos da una dificultad, ya que hay que pensar en un puente o en una forma de atravesar
esa área, y eso es lo que causa un poquito de estudio. Y también entonces la línea azul, que es la cuarta línea, que es una línea paralela, que ya pasaría entonces por casi el centro de la ciudad y sería parte del plan maestro del metro aquí en Panamá. O sea, tenemos una completada, una en construcción y tenemos dos entonces que están siendo proyectadas y que se esperan que sean parte del plan en los próximos años. O sea, esto de algunos servicios, pero la ciudadanía, ¿qué más necesita? Transporte es uno de los problemas. También existen otros problemas muy comunes, como por ejemplo el tema de salud pública. El tema de salud pública es muy importante. Y aquí en el mapa tengo, por ejemplo, los sitios de acceso a salud pública, lo que es centros hospitalarios del Ministerio de Salud, centros también de la Caja de Seguro Social. Y los que están distribuidos están distribuidos en toda la ciudad de Panamá. Entonces, aquí hay algo curioso, porque aquí es donde los mapas y los sistemas de información geográfica nos dan un valor, y es el analizar. ¿Qué tal si pensemos un poco y yo digo, bueno, yo quiero saber cuál es el alcance de mi centro de salud? O sea, hacia cuántas personas en verdad tienen un centro de salud pública cerca a sus casas. Porque digamos, bueno, hay centros de salud privado, clínicas por muchos lugares, pero no todas las personas pueden acceder a esa salud pública. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos tengo yo? Entonces, yo puedo visualizarlo de esta forma. Esta mancha amarilla que vemos en el mapa nos muestra las áreas que tienen entre 5 y 10 minutos un centro de salud pública cercano. Entonces, claro, vemos en el centro de la ciudad que tenemos, claro, ahí la parte amarilla cubre bastante, y digamos que ahí se encuentra un centro de salud cercano. Pero ¿qué pasa en las áreas un poco más alejadas? El área de San Miguelito, el área de la 24, del área oeste, estamos un poco ya más lejos de la salud pública. Entonces, este es un problema que tenemos en la ciudad de Panamá, y es el acceso a un servicio tan importante como la salud pública. Entonces, esto lo vemos gracias a la información geográfica. Podemos ver este tipo de mapas, este tipo de análisis que permiten comprender y planificar de una forma más fácil, de una forma más interactiva todo lo que puede seguir más adelante. Otro servicio importante es el tema de las escuelas. Estos son todos los centros educativos que se encuentran dentro de la ciudad de Panamá. Centros educativos que van desde escuelas, por ejemplo, ahí tenemos la escuela de Cerro Viento Rural, tenemos las escuelas, tenemos centro de educación básica, tenemos también todo lo que es instituto. Actualmente, entidades públicas, como por ejemplo en el tema de educación, el Ministerio de Educación trabaja con mapas para poder entonces visualizar dónde están las escuelas, dónde está la necesidad. Ellos incluso hacen como que cruces y buscan, por ejemplo, dónde están los niños que van para primaria, según el censo, dónde están los jóvenes, y van visualizando, digamos, esos patrones y van viendo dónde es necesario tener escuelas y dónde está la necesidad más importante. Pero también tenemos otros temas importantes, como por ejemplo, dónde se encuentran los museos en la ciudad de Panamá. En la ciudad de Panamá existen una cantidad de museos que son importantes, en donde podemos incluso a través de mapas interactivos como este poder visualizar información de dirección, teléfonos, horarios, y poder conocer estos museos que al final son de gran importancia, porque parte de las necesidades del pueblo es la necesidad del entretenimiento, de la cultura, de conocer su historia. También el tema de los teatros, como podemos ver aquí, que son parte también de la cultura panameña y son parte de las necesidades que tienen como personas. Entonces, hemos visto geográficamente a través de mapas una gran cantidad de patrones y necesidades que ocurren en la ciudad de Panamá y que nos permiten determinarla de una forma mucho más fácil y mucho más interesante.
Sí, usted como que me leyó la mente, porque casualmente ahorita mismo venía a mostrarle eso, y es una pregunta muy interesante. Ella preguntaba acerca del tema de las redes de alcantarillado y acueductos. Ahorita mismo el IDAN, digamos, trabaja con nosotros, es una de las organizaciones que más trabaja con nosotros. Ellos tienen un sistema montado donde tienen toda la red de tuberías georreferenciadas y montadas. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver las tuberías principales. Todo esto que vemos aquí en azul corresponde a lo que llama el catastro del agua o a toda la red de tuberías de la ciudad de Panamá. Incluso cada red de tubería tiene entonces su información, por ejemplo, su material, tiene información de el diámetro de las tuberías, el tipo de agua, la cantidad, el diámetro en varias medidas, toda la información técnica de cada una de esa infraestructura de aguas potables y de aguas servidas. Igualmente, también se cuenta con información, por ejemplo, de los hidrantes, información también de las válvulas, información también correspondiente a bombas, a infraestructura, incluso información también de cada uno de los medidores. Déjame aquí hacer esperamos que cargue. Información completa de toda la red de tuberías y de agua potables. Ahí vemos, por ejemplo, los puntos rojos son los hidrantes. También tenemos los puntos verdes, que corresponden a las válvulas de control. Tenemos también las tuberías en azules y los que tienen como una M, un cuadro celeste, son los medidores. O sea, los medidores de las conexiones que tienen cada una de las residencias. Esto es muy importante y una de las utilidades que ellos le dan bastante es para el tema de las fugas, porque ellos incluso tienen esto en aplicaciones móviles que llevan en sus equipos celulares, ya celulares Android, tablets y todo esto, y cuando están en campo, mediante el celular pueden saber dónde están y saber por dónde pasa la tubería, dónde está una fuga, porque muchas veces vemos que el charco de agua y sabemos que hay una fuga, pero bueno, la fuga fue 1 metro, ¿dónde está la tubería? ¿Dónde escarbar? ¿Dónde buscar? ¿Qué tipo de tubería es? ¿Cuál es el diámetro? Porque de acuerdo al diámetro de la tubería, los mecanismos de arreglo, de modificación, son diferentes. Entonces, todos ellos lo van conociendo de acuerdo a este tipo de sistema que lo utiliza el IDAN y como les comentaba, es uno de las organizaciones que más trabajan con nosotros, que más de la mano nos apoyan en todo esto y nos apoyamos conjuntamente. Ellos han crecido muchísimo en los últimos años y ya tienen hasta ya las aplicaciones móviles de esta información. Incluso hay un proyecto bastante innovador, no sé si han escuchado acerca de realidad aumentada, o es uno de los términos bastante nuevos, de donde, por ejemplo, yo pongo mi celular, pongo la cámara y en el mismo espacio muestra por aquí una tubería, por acá otra tubería. Entonces es algo como todo surrealista y es algo nuevo que a ellos les ha gustado muchísimo, que ya en Estados Unidos se aplica y ellos están entonces bastante interesados en llegar a ese punto de simplemente poner el celular en la calle y saber por dónde pasa la tubería, cómo es la tubería, y todo eso sería bastante magnífico. Es algo muy, muy, muy interesante, muy buena su pregunta y su comentario, porque es algo que aquí hay una gran cantidad de problemas de fugas, de que no hay agua, se va el agua. Incluso a través de plataformas como esta y de análisis geográfico, yo puedo saber, bueno, si yo cierro, digamos, esta válvula de aquí, ¿cuáles se me afectan? ¿Quién se me afecta? ¿Cuáles áreas tienen problemas? Y ellos han podido, digamos, simular y establecer, bueno, si tengo la fuga o el problema en este lugar y voy a repararla, cierro esta válvula, esta válvula, esta válvula y afecto la menor cantidad de personas posible, de acuerdo al daño. Por eso es que no sé si se han percatado, pero por ejemplo, cuando hay un comunicado del IDAN que dice que hay alguna, digamos, una fuga o algún trabajo grande, entonces es porque ya realmente es un trabajo bastante grande donde se afecta una gran cantidad de la ciudadanía. Pero muchos trabajos ellos lo controlan y lo manejan con esto y hacen que la afectación sea mínima, a cuadras, a barriadas máximo, y controlan exactamente qué personas necesitan estar sin el servicio para poder hacer la suspensión del agua. Entonces eso es muy importante
Y gracias, una de las ventajas que nos da entonces el tema de la información geográfica. ¿Sí estoy en algún comentario adicional? Sí, eso está a nivel nacional, pero digamos que como todo, el principal desarrollo está aquí en la ciudad de Panamá. Aquí en la ciudad de Panamá es donde está, digamos, más actualizado y más trabajada esa información. Ya para el interior está, pero digamos que falta, digamos, trabajarla un poco más. El área canalera, digamos que la misma administración del Canal de Panamá tiene como, digamos, una jurisprudencia en esa área. Ellos son los que manejan esa área. Incluso hay un sistema de acueductos y de electricidad propio del Canal de Panamá. Entonces ellos también hacen su manejo, pero es aparte a todo esto. Igual, el Canal de Panamá utiliza la plataforma también para una gran cantidad de temas, el tema de seguridad, manejo de recursos, manejo ambiental, una gran cantidad de manejos que ellos también tienen. La empresa se llama ERRI Panamá, acá tenemos el nombre en la esquina. ERRI Panamá, o sea, distribuimos software para el manejo de la información geográfica. Es orientado a varias áreas. Y ahora, bueno, ahora que hablo del Canal de Panamá, es interesante porque ellos son uno de los primeros clientes y que han trabajado a través de la historia con nosotros en una gran cantidad de proyectos. Lamentablemente la información de ellos es bastante sensitiva y no se puede mostrar muchas cosas en público, pero sí les puedo contar. Ellos han trabajado, por ejemplo, todo el tema de la construcción del canal ampliado a través de imágenes aéreas, la gerencia de proyectos, el monitoreo de todos los cambios que se han hecho. Incluso para el evento del canal ampliado, hubieron mapas interactivos en la página del canal ampliado, fue una gran cantidad de mapas que estuvieron divulgando y que fueron de gran interés. Incluso el seguimiento de los buses que iban llegando con las personas, el conteo de las personas se llevó en tiempo real. Habían jóvenes en los centros de acopios con aplicaciones móviles que decían, bueno, va un bus con 20 personas, enviaban la información. Ellos todo lo iban viendo a través de un mapa en tiempo real, sabiendo cuántas personas iban llegando, cuántos buses estaban, de dónde venían. Entonces fue un ejercicio bastante interesante que al final tenían un mapa donde veían los incidentes, veían los barcos que estaban cerca, veían por dónde venía entonces el Costco Shipping. Se fue bien interesante porque era una gran cantidad de cosas y fue un ejercicio bastante bonito que llevó a la Policía Nacional, el Centro de Seguridad, la Fuerza de Tarea Conjunta, todo el tema de Cruz Roja, de emergencias, propio Canal de Panamá. Entonces fue un proyecto muy bonito porque involucró una gran cantidad de entidades buscando entonces, y al final esto es lo que tenían, un mapa que era el corazón de todo. Y para seguir contándoles un poco más, los mapas tienen una gran cantidad de enfoques y es algo que a mí me llama mucho la atención y es la cantidad de enfoques hasta dónde podemos llevarlo. Ya lo hemos visto en transporte, lo vimos en historia, lo vimos en crecimiento urbano, incluso se pueden tener análisis ya sociales y económicos de la ciudad de Panamá. Y aquí les muestro algunos de los resultados, por decirlo así, de análisis que se han hecho dentro de la ciudad de Panamá, donde yo puedo ver, por ejemplo, el tema de cómo están distribuidas las zonas de acuerdo al sistema o a la cantidad económica que puedan tener unas personas. Tenemos las zonas amarillas, que son zonas ya de personas para muy alto poder adquisitivo. Son las áreas de aquí de Paitilla y las nuevas construcciones que se están haciendo. El área también de Panamá Pacífico. Y tenemos algunas áreas por acá, por lo que es las nuevas áreas de Brisas del Golf, que son áreas conocidas que son consideradas como zonas exclusivas para muy alto poder adquisitivo por el costo de sus viviendas. Tenemos también en color rojo ya zonas para un poder alto de adquisitivo. Tenemos ya, por ejemplo, algunas áreas de Paitilla, áreas próximas a Balboa, también algunas áreas en Coco del Mar, unas áreas por Brisas del Golf también, o sea, una gran cantidad
de información que podemos tener acá. Igual ya todo lo que corresponde a las zonas de clase media o ya digamos que poder adquisitivo socioeconómico medio, que son las áreas que tenemos en verde, que vemos acá, todo el área ya de San Francisco, algunas áreas por acá también, unas áreas en las cumbres, que ya muestran, por ejemplo, nivel socioeconómico medio. Tenemos las zonas en rosado, que son ya las de procedencia informal. Tenemos las zonas en azul, que son consideradas para niveles o zonas para clase de nivel socioeconómico bajo. Zonas populares de procedencia informal en rosada y las cremas zonas de vivienda social. Aquí viendo ya entonces, por ejemplo, amarillo las personas que tienen mayor cantidad de dinero, las zonas rojas digamos, con poder adquisitivo alto, verde con medio y azul con bajo. Verlo distribuido geográficamente en todo esto. También esto a nivel de zonas. Igualmente podremos verlo a través de urbanizaciones. ¿Cuáles son esas urbanizaciones que ya me presentan un nivel socioeconómico alto en color verde, en amarillo en color medio y nivel bajo entonces en color rojo? Se vemos algo curioso de que las urbanizaciones que presentan ya residencias para un nivel bajo socioeconómico son las que vemos en rojo y vemos que están para las afueras de la ciudad. Vemos un grupo en el área este, un grupo en el área norte y un grupo en el área oeste. Sí, a través también de los mapas se pueden tener, la pregunta que nos haces es bien interesante acerca de las zonas de riesgo para desastres. Actualmente existen riesgos de desastres, mapas de riesgo, por ejemplo para deslizamientos, en donde toman por ejemplo valores del terreno, el mismo suelo, cómo es el terreno, si es montañoso, si es plano, las cercanías ríos, también la cantidad de lluvia que cae en distintas áreas, y se unen estas variables y se obtienen áreas de riesgo en el tema de deslizamiento, por ejemplo. Y esta es información que ya maneja el municipio de Panamá para poder entonces una planeación urbana, digamos, más específica, y entonces prever situaciones que se tengan y poder entonces que el momento de los sucesos sea menor el impacto, porque lo que se busca es la prevención. Igualmente, también existen temas para riesgo de inundaciones, en donde ya se unen variables como, por ejemplo, cercanía de ríos, cómo es el terreno, cómo se comportan, y ya se pueden tener también mapas de riesgo de inundaciones también, y que se manejan. Esto ya lo tiene, por ejemplo, temas de SINAPROC, ellos también manejan un poco esos temas para riesgo también. Sí, claro, el Instituto Geográfico Nacional Tomiguardia, que es el encargado de ver todo lo que tiene que ver de información básica a través de aquí en Panamá, todo lo que es calles, todo lo que tiene que ver con ríos, toda la información cartográfica básica. Ellos, todos los que le dan todos los mapas, ellos también utilizan la plataforma grandemente para proveer esa información básica, tener actualizado. Ellos tienen incluso fotografías aéreas de gran resolución de toda la ciudad de Panamá. Ellos incluso hacen el control de calidad de los datos y están trabajando en poder lanzar un portal en donde todas las personas, estudiantes, profesores, investigadores, el público general, pueda acceder a ese portal y pueda ver información geográfica, así como la estamos viendo nosotros acá, poder ver, cargar capas, poder consultar y poder hacer esos estudios de una forma mucho más rápida y más sencilla, y poder compartir la información. Listo, gracias. Una pregunta, ¿cómo estableces los niveles socioeconómicos? Estos son resultados de estudios que se hicieron. En este caso fue un estudio que hicieron para el municipio de Panamá, en donde estuvieron a través de a través de información censual, a través de encuestas, donde toman esa información y entonces la georreferencia y van creando entonces cada una de las áreas. Esta es información que viene de censo, información de encuestas, información de estudios que se muestran entonces geográficamente. Sí, claro. ERRI es una empresa privada a nivel mundial, está en más de 180 países, es una empresa que la sede principal está en California. Entonces, nosotros estamos aquí en Panamá hace ya un par de años y trabajamos con el gobierno. Podemos decir que nuestros clientes, más del 50% son del gobierno.
entidades como por ejemplo Meduca, Municipio de Panamá, Ministerio de Salud, IDAN, también Ministerio de Economía y Finanzas, Comercio e Industria. Trabajamos bastante con el gobierno, proveyéndole entonces herramientas para que ellos entonces puedan cargar información, visualizar, analizar información geográfica, para entonces que tengan una planificación mucho más ordenada y más organizada. Se venden las publicaciones de Esri. Por ejemplo, hay un libro que yo he estado buscando sobre las aplicaciones de su software. ¿Eso se consigue en su sucursal? Bueno, nosotros tenemos algunos textos, algunos que son como los más, digamos, los más comerciales, tenemos algunos, pero claro, si está buscando alguno específico, claramente lo podríamos ayudar con eso, porque tenemos comunicación directa con la librería de ERRI, la librería en Estados Unidos, y se pueden conseguir textos. También incluso hay información que se publica, digamos, por temporada, que son llamados Art News, que es como un periódico que cuenta todo lo que se está trabajando a nivel mundial con los mapas y todo esto, y se consigue esa información. Así que ahí lo podríamos también ayudar con eso. Listo. Entonces, continuamos. Este me está dando problemas. Bueno, para finalizar, quiero mostrar algunos datos que fueron datos geográficos que se levantaron en el censo del 2010 y se trabajaron a nivel de, por ejemplo, de corregimientos. Esta es información pública. Esta es información pública de la Contraloría, donde la Contraloría, luego del censo, genera entonces la información y la segmenta a través de provincias, a través de distritos, a través de corregimientos, a través de barrios. En este caso tenemos todos los corregimientos de la ciudad de Panamá. Por estos corregimientos yo también puedo ver información como por ejemplo de población. Este mapa que vemos aquí nos muestra a través de un color degradado, que es el color rojo, en donde el color más oscuro me muestra la mayor cantidad, donde existe mayor cantidad de población en cada uno de los corregimientos. Mayor cantidad de población, y el color rojo más claro, donde existe menor cantidad de población. Por ejemplo, aquí tenemos el área este es el área de la 24 de diciembre, el área también de Tocumen, que muestran una mayor cantidad de población y una mayor cantidad también en el área de Juan Díaz. Entonces, esta es una forma como los mapas nos dicen, bueno, donde tengo mayor cantidad de población a través de corregimientos. Igualmente, lo puedo ver donde tengo mayor cantidad de viviendas, y esta información la puedo ver incluso a nivel de barrios. Como les mostraba, esta información pública son datos oficiales del Censo de Población y Vivienda del 2010. Aquí tenemos todos los barrios de la ciudad de Panamá. Y igualmente puedo ver información de la cantidad de población total, donde aquí ya específicamente puedo ver cuáles son esos barrios que tienen mayor cantidad de población, esa área, y datos importantes de población, como por ejemplo, cuáles son esas áreas que tienen una mayor cantidad de desempleo. En este caso, las áreas rojas son las que tienen una mayor cantidad de desempleos. Esto es algo muy importante porque nos permite ver, bueno, qué pasa en esas áreas. Y si vemos, hay áreas, por ejemplo, esta que vemos acá, bueno, es una área, alrededor es una área aislada, pero tenemos áreas como por ejemplo acá, y el área acá de San Miguelito, en donde se ve una agrupación y un patrón de que en toda esa zona hay un problema de desempleo. Entonces, ese problema de desempleo hay que ver por qué sucede. ¿Qué tal si a esta información le cargáramos como por ejemplo las escuelas, saber dónde están las escuelas, saber qué centros, qué programas de ayuda hay en esos sitios, saber cuál es el alcance a nivel profesional, dónde están las universidades, dónde está el área industrial, el área de empleo, y podemos ver qué sucede en esa área correspondiente a otras variables y poder entender geográficamente por qué sucede esto y que promover ferias de trabajo, promover una gran cantidad de estrategias para entonces esa área. Igualmente,
información como, por ejemplo, personas que no tienen ningún grado de educación, personas que se consideran que no tienen ningún grado de educación. Aquí en las áreas en color más verde son estas áreas que las personas muestran con mayor cantidad de números de personas que no tienen ningún grado de educación. Entonces, ¿qué pasa en estas zonas? Si vemos algo interesante, como por ejemplo, vemos que las áreas de desempleo y las áreas de que tienen educación son casi las mismas. ¿Sí vieron los dos colores? Eso nos dice de que la educación al final trae un problema de desempleo. Entonces, vemos que en las mismas zonas que tienen un problema de desempleo, tienen un problema de falta de educación. Entonces, ahí es donde podemos entonces aplicar las medidas y planificarlo de una forma más fácil. Y todo esto nos lo brinda entonces ese enfoque geográfico a través de mapas. Entonces, hemos logrado ver desde los mapas antiguos, desde lo que era Panamá la Vieja, a través de un mapa antiguo, y a través de los años hemos llegado a tener análisis de datos de población en la ciudad de Panamá. También vimos el crecimiento de la población, cómo fue creciendo a partir de los años, cómo fue desde ese pequeño pueblo de 100 habitantes, conocido como Panamá la Vieja, cómo luego se fue a lo que es el casco viejo, la nueva ciudad, cómo se fue expandiendo, cómo la zona del canal afectó esa expansión y cómo al final la ciudad se convirtió en una T invertida con expansión hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste. Entonces, todo esto nos lo brinda la información a través de mapas. Así que muchas gracias y si tienen alguna otra pregunta, entonces estamos a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Y bueno, muchas gracias por su participación.